Hablar de Pedro Rafael Morales es contarles una bella historia, es remontarnos a una Venezuela rural donde las serenatas, los sombreros de pajilla eran lo normal. Él nace en Soledad, estado en Anzoátegui, el 4 de octubre de 1910, hijo de la señora Petra Figuera de Morales y de mi abuelo, don Rafael Morales. Sus primeros años los pasa en su pueblo natal, Soledad, ocupándose de sus estudios primarios bajo la dirección de la maestra La Rosa y ayudando a su padre, es decir, a mi abuelo, en su actividad comercial. Fue uno de los 7 hermanos de la familia. En 1930, el papá, o sea, el señor Morales, se dirige hacia Caracas en un vapor que llamaban el vapor Delta, que atravesaba el río Orinoco y llegaba hasta La Guaira. Y de allá desde Caracas, él reúne de nuevo a su familia, trayendo a toda su familia, entre ellos a mi padre, hacia la ciudad de Caracas, donde él hizo diversos trabajos, pues, entre ellos cobrador, listero, instituto de obras sanitarias, trasladaba pasajeros de Caracas a La Guaira, nunca dejando de practicar la música, que era su gran amor. Bueno, Pedro él fue un hermano muy bueno, muy comprensivo, un poco celoso, ni conmigo, que era quinceañera. Entonces él, porque mi papá tocaba sin haber ido a ninguna escuela de música, tocaba todos los instrumentos. Y él enseñó a sus hijos a eso. Pedro tocaba la guitarra, toditos tocaban. Esto era música, eso era una orquesta en la casa. Era un muchacho normal, fundamentoso, ninguno fueron bebedores de licor ni nada. Era muy enamoradizo. Él conoció a doña Casimira, una muchacha muy linda, muy fundamentosa, era amiga mía, y él se enamoró de ella. Entonces, y ella también se enamoró de él. Uno de los rasgos más resaltantes en la personalidad de mi padre, Pedro Morales, es su apego familiar. Era una persona muy protectora y solidaria, y siempre me recuerdo los fines de semana que tuve la oportunidad de ayudar a mi padre en la venta de víveres en el Mercado del Tigre. Al final de las jornadas, cuando contabilizábamos las ganancias, siempre alguna parte de esas ganancias iban para alguno de mis tíos que estaba en mala situación. También recuerdo mi tío Luis, que era un perseguido político del régimen perejimenista, y eventualmente lo apresaban y lo llevaban a la cárcel del Tigre. Allí mi papá y yo íbamos a llevarle una cama para que durmiera y mejorara sus condiciones mientras estaba en esa situación. Era un padre excelente con todos sus hijos, súper responsable, súper trabajador y muy familiar. Tenía un alto concepto de la familia. Y un hijo excelente, pendiente de su mamá siempre para todo. Que para mí fue un tío inolvidable. Una gran pasión de mi padre fue la música. Eso fue un lazo que unió a la familia, donde todos tenían esa tendencia musical. Yo recuerdo con mucho cariño cuando en las épocas decembrinas se reunían mis tíos con mi abuelo y bueno, formaban una orquesta, tal como lo dijo mi tía Irma. Y me llama mucho la atención que mi abuelo era el director de la orquesta, pues, y era muy rígido con ellos, pues. Cuando alguien pelaba una nota, lo veía con una mirada que lo fulminaba. Y otra cosa que me llama la atención, que allí nadie tomaba licor. Eso es inusual en los músicos, pero nadie se tomaba un trago.
Tengo muchos gratos recuerdos de mi infancia, sobre todo en la época de Navidad, como ya fue mencionado. Y cuando ellos venían, eso significaba, bueno, que había música, que había pedidera de real a los tíos, sobre todo a mi tío Pedro, pues que fue, económicamente fue el más próspero, pues como comerciante, ¿no? Corría el año 1939, cuando mi padre y mi madre deciden trasladarse a la población de Pariaguán, al sur del estado de Anzoátegui. En esa oportunidad hubo mucha felicidad y hubo muchas carencias también. Y vivimos allá en Pariaguán, en realidad mi papá trabajó en esa época, que yo recuerdo que mi mamá decía que él trabajaba en la Soconi Vacuum. Él trabajaba en una empresa como era Menegrande o como era cualquiera de esas otras empresas, que él trabajaba de pintor, él era pintor de carros. Y vivíamos en esa época vivían unos tíos con nosotros, compartían la casa ellos. No se le podía hablar de que un muchacho tenía fiebre, porque mi papá era capaz de voltear al mundo por llevar al muchacho a médico. Año de 1944. La familia se traslada a la ciudad del Tigre, en el sur de Anzoátegui, atraída por el boom petrolero. Allí mi papá funda un negocio que se llamó la Quincallería La Mina, donde se vendía de todo, desde instrumentos musicales, perfumes, artículos de ferretería, regalos y librería. Y allí nacen mis hermanos Jesús Rafael, Óscar, Norelis, Norma, Pedro Rafael, Eduardo, Cruz, Doris, César, Pedrito, Julio César, Fernando y Wilfredo. Todos nos mantenemos muy unidos, tal como nos lo enseñó nuestro padre. Trabajaba siempre, tú sabes que teníamos un negocio. Teníamos un negocio grandísimo que se llamaba La Mina. Y ahí estuvimos casi todo el tiempo trabajando en ese negocio. Tanto Osvaldo como yo, porque Osvaldo trabajó duro también a pesar de todo. Bueno, tú sabes, le atendía, lo quería mucho a ustedes, quiso mucho a sus hijos, a toditos. Y a los otros hermanos. Los representaba, los llevaba, los traía, los volvía a llevar, los volvía a traer. Él fue buen padre. Muñequita linda de cabello de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te quiero, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Nuestro padre hizo extraordinarios esfuerzos por mantener a sus hijos unidos y sin duda que logró su objetivo exitosamente. Mostró una gran inteligencia en su relación con nuestros hijos, haciendo sentirnos a cada uno de nosotros como algo muy especial para él. Tuvo humildad, muchas veces visitaba el sitio de mi trabajo y lo llamaban por mi nombre, por mi apellido, Hernández, y él se dejaba cambiar su apellido y contestaba tranquilamente, sin ninguna molestia. Mi padre se inició en una confraternidad, se llama la francmasonería, aproximadamente en los años 50. Esa hermandad fue siempre, ellos son tan hermanados, tan unidos, todo, y ellos entre ellos mismos se cuidan de que uno del otro, de que ellos incurren en actos inmorales, actos ilegales, ellos mismos se critican y se llaman a la... y eso influyó mucho en la personalidad de mi padre. Y parte de la personalidad nuestra, que fue quien nos formó, nuestro padre, ¿no? Eso más o menos fue la experiencia que tengo con respecto a la masonería. Siempre nos apoyó, siempre estuvo pendiente de cualquier actividad que uno tuviera,
siempre estaba encima de uno y nos reprendía y nos llamaba la atención cuando tenía que llamar la atención, se nos castigaba cuando tenía que castigarnos y nos inculcó mucho el buen comportamiento, la vida sana. Todos, él desde un comienzo, él trató de unirnos a todos, mi padre. Él todo el tiempo nos unía. De que él me decía, su hija, la más linda y la preferida. Yo soy de la época del 50-52, que fue mi fecha de nacimiento, y más o menos 6 o 7 años después que tengo más o menos conocimiento, en la época cuando mi papá trabajaba en ese tiempo con un concesionario Chevrolet llamado Stefano Masobrio. Mi papá conmigo tuvo mucha preferencia, a pesar de que éramos muchos hermanos. La verdad, yo siempre sentí que mi papá conmigo tenía como algo especial. Él cuando era cobrador de Stefano Masobrio y venía el Tigre a Guayana, cuando Guayana estaba salvaje, más rústica, me pedía que lo acompañara. Yo venía a acompañar, inclusive en esos viajes él me enseñó a manejar. Y después con el tiempo yo lo ayudaba a manejar en la carretera y venía esas cosas allí. Y mi papá se aparecía con mercadito. Siempre estaba pendiente de nosotros cuando mi hijo llegaba para la pista. Yo no tenía carro, mi papá venía y nos llevaba. Es lo que digo, pues, o sea, a mí se me quiebra el alma porque de verdad, o sea, yo quisiera que hoy en día mi papá, de corazón, quisiera que mi padre estuviera vivo para yo tratar de devolverle algo, una milésima cosa de todo lo que hizo por mí. Dejó Pedro Morales un legado de amor, honradez y solidaridad que seguramente se transmitirá a sus descendientes, los cuales no tuvieron la oportunidad de compartir con él y a los cuales él bendecirá con toda seguridad desde el cielo donde se encuentra. Para dar un mensaje por los nietos que no conocimos a nuestro abuelito. Bueno, creo que el mejor ejemplo que tenemos de ello y la mejor enseñanza que nos dejó a todos fue el mensaje de responsabilidad, trabajo, cariño, unión, que lo vemos reflejado en cómo son nuestros padres, nuestros tíos y cómo es nuestra familia. Bueno, y de parte de todos le queremos decir que, bueno, donde quiera que esté, que lo queremos mucho y que a pesar de no haber tenido el contacto, le queremos pedir la bendición y todos sus cariños desde arriba. Bendición, abuelo Pedro, te queremos mucho.